para que verifiques que Muy buenos días, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Es un gozo y es una alegría hoy poder estar de nuevo juntos, compartiendo este tiempo de ayuno y este tiempo de devocional. Hoy día lunes estaremos terminando nuestra serie de la armadura de Dios, pero vamos a estar iniciando en nuestros posteriores días de ayunos una nueva serie que va a estar espectacular. Así que mañana vamos a volver a estar a las 5 de la mañana a través de MixLR y a las 6 de la mañana vamos a estar a través de Facebook, YouTube y los que quieren venir a la iglesia para tener este tiempo de devocional. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 15. Hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con la armadura de Dios. Y hoy vamos a ver un último implemento, un último instrumento, una última parte de esta armadura. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto de la paz. Y calzados los pies con el apresto de la paz. La Nueva Versión Internacional dice: y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio. Quiero primero hablar del calzado. Al igual que el cinturón, el calzado pareciera, junto con el cinturón, no ser tan importantes, pero veíamos cómo el cinturón verdaderamente representa la actitud de estar listos, de estar preparados. De la misma manera, los zapatos eran muy importantes. El zapato o la sandalia romana, porque usaban a veces botas o algunas veces una sandalia, y esa sandalia tenía suela, es decir, sus pies no rozaban, no estrellaban, no pisaban sobre los terrenos. En las batallas se dan en diferentes terrenos. Y a veces hay terrenos más rocosos que otros, quizás puede darse la batalla en un terreno fangoso, puede darse la batalla en un terreno arenoso, la batalla puede darse en diferentes circunstancias. Así que era tan importante para el soldado tener sus pies calzados, porque usted pueda imaginarse que usted está listo con el casco, está listo con la coraza, está listo con el escudo, tiene la espada del Espíritu que hablábamos ayer en el culto, la palabra de Dios, tiene todo, está todo, ya está el cinto de la verdad y usted está listo y preparado. Pero si un soldado en la batalla no tiene sus zapatos, va a ser incómodo e inclusive doloroso en determinados terrenos, ¿verdad? Y ese dolor, esa incomodidad no le va a dejar concentrarse verdaderamente en la batalla. Así que en esa batalla muchas veces se va a sentir inseguro. Así que tener zapatos le permite al soldado pisar libremente y sin temor y enfocado siempre en la batalla. No sé si a usted le sucede igual como me sucede a mí,
pero siempre he usado zapatos, pocas veces estoy descalza. Así que, por ejemplo, cuando me han invitado a un río, me han invitado a un lugar, de pronto inclusive puede ser una piscina, pero si afuera es muy caliente, realmente mis pies no lo soportan. Yo en los ríos ando con zapatos especiales, unos tenis viejos y así me meto porque no aguanto, ¿verdad? Como hay personas que se acostumbran, pero aún por más costumbre que tú tengas, en una batalla el estar descalzo va a hacer que yo esté indispuesto, esté prevenido y tenga al estar descalzo una debilidad que el enemigo pueda aprovechar en mi contra. Amén. Entonces, luego dice la palabra, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio. ¿Qué es apresto? Apresto significa disposición, apresto significa preparado, es decir, con el apresto del evangelio, con la disposición del evangelio. Y entonces, al igual que el cinturón, en los pies hay una disposición, porque los pies los utilizamos para caminar. Cuando queremos ir hacia un lugar, utilizamos, por supuesto, los pies. Si tenemos la bendición de tener nuestros pies, nos desplazaremos con ellos, ¿verdad? Y hay una disposición a moverse, a ir hacia otro lugar. Entonces, el evangelio quiere decir, porque ya entendemos que es apresto, entonces vamos poco a poco, donde dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio. La palabra griega traducida como evangelio o eugelion significa buenas noticias. Buenas noticias. Entonces, son esas buenas noticias del evangelio del reino que hablan acerca de quién, de Jesucristo, de su gracia, de su salvación, de su perdón, de su reino que nos espera, ese reino eterno, que todo esto conlleva a la salvación de la humanidad. Así que básicamente hasta este momento estamos leyendo y calzados los pies con la disposición de las buenas noticias del reino de Dios. Ahí vamos poco a poco entendiendo. Ahora bien, dice calzados los pies con el apresto del evangelio, pero aunque en muchos pasajes se habla del evangelio del reino, ¿sí? También es el evangelio en este caso de la paz, que es exactamente lo mismo. Estas buenas noticias que son el evangelio, mira, toda la Biblia, toda la palabra de Dios son buenas noticias, ¿verdad? Entonces, estas buenas noticias, dice el evangelio de la paz. No dice el evangelio con la paz, el evangelio de la paz. Estas buenas noticias nos traen en la actualidad esa paz que tanto nosotros estamos necesitando. Entonces, yo puedo entender hasta ahora que cuando estamos hablando de nuestro calzado, de otra parte de esta armadura, otra parte que es una parte en defensa, no es ofensiva, sino es en defensa, ¿cómo defiendo yo mis pies? Y es caminando en la disposición de las buenas noticias que me traen paz. Entendiendo esto, me gustaría que leyéramos Efesios 2:14. Para los que están tomando nota y para quienes luego estudian y aún quieren compartir este mensaje, Efesios 2:14. Dice la palabra del Señor: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Quiero repetirle el comienzo: porque Cristo es nuestra paz. Algo que tiene que saber el creyente, tiene que saber el que está en la batalla constante en contra del enemigo, es que necesitamos tener paz. Estamos en tiempos donde la gente ha perdido muchísimo la paz. Creyentes han perdido la paz y con vergüenza al Señor
mas no a los hombres, porque todo le debemos es al Señor, tengo que decir que aún nosotros como pastores, aún hombres de Dios, en algún momento de nuestra vida perdemos la paz, y la paz significa esa seguridad en Dios, y perdemos la paz porque los tiempos que están viniendo son difíciles, porque las circunstancias adversas que en ese momento nos pudieran estar rodeando son difíciles, y se empieza a perder la paz, se empieza a perder la firmeza que nos da el calzado en los pies de la paz, de esas buenas noticias, la seguridad que me da ante una noticia difícil como la enfermedad, de saber que puedo ser sano porque las buenas noticias dicen que seré sano. Es el temor el que muchas veces hace que los cristianos, la ansiedad, andemos descalzos en medio de la batalla. Lucas 21, 26 lo dice. No es nuevo en la palabra del Señor que los hombres entran en temor y entran en angustia y pierden la paz. Mire lo que dice Lucas 21 y 26. Dice: el temor de los últimos tiempos, dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esto dice Lucas 26, que el hombre va a empezar a sentir temor sobre las cosas que vienen sobre la tierra. Y cuando el temor viene, viene la duda, viene la inseguridad. No estás concentrado en la batalla. Puedes haberte colocado todo el resto de la armadura, pero si tú no estás en paz, definitivamente no podrás librar esta batalla. En estos tiempos en donde vino la pandemia, están disparados. Estuve hablando con alguien que me decía, el médico le había dicho: está entrando tanta gente que siente que no puede respirar, que siente que se ahoga, que siente que se le aprieta el pecho, que siente que no puede hacer muchísimas cosas. Y todo esto se llama ansiedad. Hoy día lo llaman ansiedad, y no es más que temor. Temor a la muerte, temor a lo porvenir, temor a tantas enfermedades que hoy día se nombran. Entonces cualquier cosa estamos teniendo muchas veces este temor, pero este temor viene porque no tenemos los pies calzados con las buenas noticias del Evangelio. Ayer mi esposo compartía sobre la palabra de Dios, que es la única arma que es ofensiva, es decir, las otras son de defensa, pero esta sí es para atacar. Y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, y esa palabra nosotros tenemos que usarla no solamente para atacar al enemigo, sino como nuestros pies para vivir en paz en sus buenas noticias y en sus promesas. Amén. Jesús dijo en Juan 14, 27, mira lo que Jesús te dice a ti, mira lo que Jesús me dice a mí, mira lo que Jesús está diciendo a su iglesia. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesús dice: yo tengo paz, porque Él dice: mi paz os dejo. Nunca habrás visto a Jesús desestabilizado. Inclusive en Getsemaní, que tenía angustia, que tenía, dice la Biblia, afligido, Él va a la presencia de Dios, calzado sus pies con el evangelio de la paz, y empieza a orar al Padre y a creer que el Padre le daría la victoria en este tiempo. Vienen ángeles que lo sostienen, vienen ángeles que están en ese momento con Él, y entonces lo fortalecen, y Él se levanta otra vez con sus pies calzados de las buenas noticias y la paz que Él tenía para cumplir su propósito. Jesús estaba en paz, por ende de esa paz que Él tenía, Él les dijo a sus discípulos, y a hoy día nosotros: mi paz os dejo. Y óyeme bien, dice ahí, no la doy como el mundo la da. ¿Cómo es la paz del mundo? Bueno, la paz del mundo es muy parecida también a la felicidad del mundo. Es esa paz y esa felicidad que pretende que nada malo te suceda,
que pretende que todo en la vida salga bien, según los estándares del mundo, de lo natural. Es decir, que tenga dinero, que tenga todo bien en la familia, que todo esté bien. No importa realmente para muchos la espiritualidad cuando piensan en la paz y en la felicidad, sino que todo a su alrededor realmente pudiera estar bien. Pero el Señor dijo: en mí tendréis aflicción. Entonces, ¿de qué paz está hablando el mundo y de qué paz está hablando Dios? Déjame decirte que la palabra paz en el hebreo significa shalom, se dice shalom, ¿sí? Shalom significa paz. Inclusive los judíos se saludan así, shalom. Cuando se ven en la iglesia o donde se congregan, cuando ellos se encuentran, se dicen shalom. Y shalom quiere decir paz. Siempre se están diciendo paz, paz, paz. Pero esa palabra paz, inclusive la iglesia tradicional, recordemos que nos decían: démonos la paz, y estrechábamos nuestras manos y decíamos la paz. En nuestro país o en cualquier país se habla de paz y se habla de que las guerras se acaben. Eso es paz. De que los problemas en casa entre esposo y esposa se acaben. Eso es paz. Pero la paz es mucho más que ese significado tan superficial que el hombre le ha dado. Curiosamente, la paz va más allá de lo que en mi exterior, de lo que en el exterior pueda significar. Alguien me contó una ilustración sobre un hombre que quiso dibujar, le dijeron que dibujara la paz. Y este hombre dibujó, o en su cuadro, era un gran pintor, y dibuja una tormenta, una recia tormenta, dibuja rayos, dibuja oscuridad, está todo en un bosque denso. Y entonces la gente comienza a mirar y a preguntar y a decir: pero ¿cómo es eso paz? Es todo lo contrario a lo que significa la paz. Pero entonces él empieza a explicarle a aquellos que venían a ver su pintura. Y entonces les dice: si se detallan allí en el árbol, hay un nido. Y en el nido, dentro de ese árbol, dentro de la sombra de ese árbol, hay un pajarito. Y el pajarito está en paz, porque está resguardado de la lluvia, de la tormenta, de la oscuridad, de cualquier animal, porque está en lo alto de un árbol. Y así, amados, es la paz en Dios. Las circunstancias externas no afectan al que sabe que está al abrigo del Altísimo y está bajo la sombra del Omnipotente. Entonces ahí hay paz. Entonces la paz no tiene que ver con lo exterior, sino con mi interior. Por supuesto que evidenciamos paz por donde quiera que vamos, pero la paz tiene que ver con mi interior. Amén. Ahora, algo curioso es que Shalom tiene su raíz en Shalem, y Shalem significa completo. Es decir, la palabra shalom, que es paz en hebreo, tiene una raíz y es shalem, y significa completo. Es decir, que yo estoy completo en las buenas noticias del Señor Jesucristo. Es decir, que cuando mis pies están calzados, yo entonces pienso y digo: tengo paz y estoy completo. Aun cuando esté pasando por esta tribulación, por este momento difícil, tengo paz y estoy completo, porque sé que en medio de toda esa tormenta que está pasando a mi alrededor, estoy resguardado en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, ¿en qué podemos relacionar el evangelio de la paz con el calzado? Sí, porque ya hemos hablado sobre nosotros y ese evangelio, pero recuerde que el evangelio de la paz no solamente te trae paz a ti, el evangelio son buenas noticias. Mira lo que dice Romanos 10, verso 14 y 15. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Romanos 10, 14, 15. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren?
enviados, como está escrito, oye bien, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Los pies, en definitiva, tienen que ver con nuestro caminar. Jesús destinó 3 años de su ministerio a caminar llevando el evangelio de la paz, el evangelio del reino a todo lugar, a toda ciudad a donde él llegó y a toda persona que se quiso acercar, a toda persona que él se acercó, a toda multitud que a él llegó o a aquel hombre que vino a él a escondidas. Siempre sus pies se dirigieron a llevar las buenas noticias de salvación a todos aquellos que le rodeaban. Mis amados, no solo yo tengo paz, yo soy portadora de las buenas noticias de la paz. Pero ¿cómo oirán aquellas personas? A veces vemos a esos perdidos, algunos de ellos pueden estar fastidiando nuestras vidas. Son vecinos que ponen música alto, son vecinos que pelean, son vecinos que toman. Pero quiero decirte que Dios está esperando que tus pies se dirijan hacia ellos. Porque por eso dice la Biblia, son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian buenas noticias, el evangelio de Dios. Necesitamos, amados hermanos, entender que tanto en el físico y en lo espiritual, cuando el Señor Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos, id representa la acción de caminar. Y tengo que estar caminando en paz para llevar paz, para llevar buenas noticias, las buenas noticias del Rey, del reino al que ahora yo pertenezco. Mis amados, me asombra que hay muchas personas que hoy día dicen, no conozco a nadie, no trabajo, no salgo, son varias. Y este es un motivo por los cuales no quieren hablar de Jesús, no quieren llevar las buenas noticias de la paz. Y sus pies muchas veces están descalzos, porque si tú tienes paz, necesitas dar paz a los demás a través de la palabra de Dios. Pero hace poco oí un testimonio muy hermoso de un hombre que tomó el teléfono para compartir el evangelio, el número de teléfono al azar, para compartir el evangelio a alguien que no conocía. Y entonces empezó a sonar el teléfono, pero era un teléfono fijo, y empezó a sonar. Y la persona que estaba al otro lado que contestó cuenta el testimonio y dice, era como si nadie escuchara el teléfono. Todos estábamos ahí, estaban preparándose para un evento que tenía que ver con moda, ropa, pero todos pasaban por el lado del teléfono y nadie contestaba. Así que él tomó el teléfono y esa persona preguntó por un nombre. Quizás pensó que ese nombre hubiera alguien ahí, dijo, no, está equivocado, y le colgó el teléfono. Así que de nuevo volvió y lo intentó. Y otra vez aquel hombre contesta y le dice a esa persona que contesta, la mujer que contesta, le dice, por favor, no me estés llamando, ya te dije que estás equivocado, y ¡prum!, cuelga, apenas le reconoció la voz. Mas sin embargo este hombre persevera y vuelve a llamar. Le estoy hablando, esto es un caso real, no es una ilustración como la del pajarito, es un caso real. Y él vuelve a llamar. Y entonces cuando vuelve a llamar se encuentra con que esta mujer le contesta y ella le dice, no me cuelgues, por favor, escúchame. Y empieza a compartirle el evangelio, empieza a hablarle del amor de Dios, empieza a hablarle del pecado, empieza a hablarle del propósito, empieza a instarla y a llevarle estas buenas noticias para que ella conozca de la palabra de Dios. En pocos minutos esa mujer está ahí llorando. Esa mujer está llorando y está recibiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Así que quiero decirte que no hay límites. Y esta mujer, ahora no es para que todos los solteros comiencen a llamar, pero esta mujer futuramente terminó siendo la esposa de este hombre que la había llamado a compartirle el evangelio. Futuramente. Pero entonces no es una forma en que los jóvenes van a empezar a llamar a ver si les sale. No es así. Son formas de compartir el evangelio. Que no te limite, por favor, en ninguna manera te limite
el que tú no conozcas a alguien. Hay muchas maneras hoy día. Sabes que la gente que hace marketing le escribe al WhatsApp a gente que no conoce. Siguen grupos para mirar a quienes le lanzan sus propagandas. Bueno, nosotros no vendemos una propaganda, nosotros hablamos de la verdad en Cristo y hay gente allá afuera que la está necesitando, amén. Así que vamos a disponer nuestros corazones. Quisiera pedirle el favor a Jeremy, creo que la cámara se va a descargar. Bueno, para terminar, quiero decirles si me colaboran diciéndole a Jeremy, por favor, que se va a apagar, creo, la cámara, está titilando rojo. Ahora bien, ¿cómo podemos ponernos estos zapatos, amados hermanos? ¿Cómo podemos ponernos los zapatos de la paz, del Evangelio de la paz? Primero, tengo que conocer al autor de la paz. Y mira lo que dice Primera de Corintios 14:33. Tengo que conocer al autor de la paz. Dice así en Primera de Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Repito, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Lo primero que tienes que hacer para que tú puedas ponerte estos zapatos es conocer al autor de la paz, al consumador de la paz. Y aquí dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Como creyentes tenemos que dejar el pecado del temor, el pecado de la inseguridad, porque eso refleja en nosotros una definitiva falta de fe, una definitiva falta de relación. Y tenemos que calzar nuestros pies. Ya no podemos ir a la guerra. Primero, entonces, conoce al autor de la paz. Si alguien está viéndome en este momento y tú no has conocido al autor de la paz, abre tu corazón al Señor Jesucristo. Él es el autor de la paz. Él pagó el precio para que tú y yo estuviéramos en paz, confiados en las promesas en las que el Señor nos va a dar. Segundo, medita en el príncipe de paz. Entonces, primero conoce al dador de la paz, al autor de la paz. Ahora, segundo, medita en el príncipe de paz. Mira lo que dice Isaías 26, verso 3. Isaías 26, verso 3 dice: tú guardarás en completa paz, oye bien, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tremendo, amados, tremendo que a veces no podamos entender algo tan sencillo, que sea tan difícil para nosotros y a veces sea tan fácil creer las noticias, a veces sea tan fácil creer otras cosas, pero que no sea fácil que creamos en lo que Él nos está prometiendo. Me guardará en completa paz a aquel en cuyo pensamiento persevere, en ti persevere, porque en ti ha confiado. Es decir, entre más yo piense y medite en esta palabra y yo la lea otra vez, la memorice otra vez y vuelva y la busque. Porque déjame decirte que una cosa es el logos de Dios, leer todas las escrituras, pero otra cosa es cuando encuentras un rema, es decir, una palabra revelada para tu vida, que se va a cumplir y que tú la tomas, te haces de ella y no la sueltas hasta cuando se cumple. No porque un día encontraste un versículo bonito o lo buscaste en internet. Toda la palabra es viva, es eficaz, pero solamente cuando encuentras un rema dirigido por el Espíritu de Dios, es ahí cuando tú empiezas a sentir esa paz, las buenas noticias. Aquí hay una buena noticia para ti, y es que Él te guardará en completa paz si tus pensamientos están en Él, porque en Él confías. Entonces, primero, conoce al autor de la paz. Segundo, medita en ese príncipe de paz. Y tercero, manifiesta esa paz que tú tienes, manifiéstala.
Dice en Gálatas 5:22, hablando del fruto del Espíritu, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero dice paz. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paz. Paz es el fruto del Espíritu. A veces decimos estar llenos del Espíritu, pero nuestra vida vive un caos completo. Y estar lleno del Espíritu significa estar confiado en esas promesas, saber que ahora camino juntamente no solamente tengo a Jesús, camino con el Espíritu Santo y Él me guía para que también yo vaya al Padre. Esa es la paz que a mí me debe acompañar y que yo debo manifestar. Así que, amados, todos listos, todos aprestos, porque el apóstol Pablo ciertamente está advirtiéndonos que como creyentes tenemos una batalla, amados hermanos. Dice la palabra del Señor en Efesios 6, porque hoy terminamos con nuestra parte de la armadura de Dios. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con la armadura de Dios para que ustedes puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerden que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino que es contra potestades, contra gobernadores, contra tinieblas espirituales, huestes espirituales. Y dice el 13: tomen toda la armadura, tomen la armadura, porque tenemos una lucha constante con el enemigo. Y dice: para que puedan resistir en el día malo. Amados, hay días que son malos, hay días que tenemos que pasar y solo los resistiremos armados con la armadura de Dios. Amén. Dice: estén firmes en el 14, céñanse los lomos de la verdad. Recuerda que la verdad es Cristo, que su palabra es verdad y tienes que estar listo y preparado en la batalla para ella. Y vestidos con la coraza de justicia. Recuerda que la justicia, Dios te justificó, Él guarda tu corazón y que no va a dejar ni que de frente ni por la espalda el enemigo esté en contra tuyo. Él te justificó y Él te va a defender. Y dice: y cálzate los pies con el evangelio de la paz. Está en paz, transmite paz, lleva las buenas noticias, está dispuesto a llevar las buenas noticias de la paz, pero sobre todo toma ese escudo de la fe que va a cubrir absolutamente todo tu cuerpo. Recuerda que el enemigo no va a poder con esos dardos de fuego quemarte, porque dice que con ella vas a poder apagar todos los dardos del maligno. Es decir, con toda la palabra que tú creas en esta batalla, el Señor te va a proteger. Y toma el yelmo de la salvación, que es ese casco que te protege tu mente de todas las obras que el enemigo quiere traer a tu mente, haciéndote creer que aún todavía estás condenado, haciéndote creer que no hay esperanza, trayendo pensamientos contrarios a la obediencia a Cristo, pero tú los llevarás cautivos porque el casco está bien puesto. Y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que hablábamos ayer en la reunión de domingo, hablábamos de la palabra del Señor. Tienes que saber que la palabra de Dios es esa arma poderosa, la única arma de ofensiva, porque todo es de defensa, la única arma ofensiva con la cual tú podrás desbaratar cualquier obra que el demonio esté levantando en contra de tu vida, de tu familia, de tu nación, de todo lo que sea tuyo y consideres tuyo. Tienes el poder en ti a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero terminar este tiempo con lo que añade el apóstol Pablo en el verso 18, diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vas a encontrar en el verso 18 4 veces un todo, un todo. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, dice el verso: orando en todo tiempo, es decir,
Mantente con esa armadura, orando todo tiempo. Oramos cuando estamos de rodillas, cuando estamos en la iglesia, pero también cuando estamos cocinando, cuando vamos caminando, cuando vamos llegando, cuando sentimos que algo no está bien con nuestros hijos, con nuestro esposo, con la iglesia, con nuestro país. Algo no está bien y estamos orando en todo tiempo. Por eso dice la palabra, orad sin cesar. Y dice, con toda oración. Es decir, no es solamente el tiempo, es con toda oración, orando por la iglesia, orando por la familia, orando por la economía, orando por la paz, orando por el perdido, orando por el enfermo, orando por toda persona. Yo quiero decirte que yo he aprendido algo, y es que siempre que me dicen que ponga a alguien en oración, yo oro de una vez. Inclusive a veces cuando tú pasas por Facebook hay gente que pide oración, de pronto tiene un hijo enfermo, tiene a alguien y piden oración. Créeme, yo me tomo siempre un tiempo para orar. Cuando alguien me dice oremos, yo recuerdo eso, porque se ha vuelto costumbre entre los creyentes decir vamos a orar por eso, pero en realidad no oran. O yo voy a estar orando por usted, pero en realidad no oran. Hermanos, dice en todo tiempo y con toda oración, orando absolutamente, como decía el apóstol, orando por todos los santos, orando por la misericordia que Dios debe tener para con toda la humanidad. Amén. Así que dice ahí entonces, y súplica, no solo orando, sino suplicando en el Espíritu. Es decir, no es una oración de mi boca, de mi imaginación, no es una oración en el Espíritu con E mayúscula, dice ahí la Biblia, o sea, en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo me guía a mí en esa oración. Y dice, y velando en ello, velando en todo lo que el apóstol acaba de decir, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando habla de que ni siquiera en las noches dejemos de estar buscando, dejemos de estar orando. Por eso, cuán bueno y cuán hermoso no es solamente habitar los hermanos juntos en armonía, sino también que se pongan la armadura, también que en las madrugadas, en las vigilias, como hacía el Señor Jesucristo en las vigilias de la noche, se levanten a orar en todo tiempo. Hay gente que no puede dormir y pelea y se da vueltas, hace de todo para bañarse, se baña, hace de todo para poder dormir. Y yo te digo, si no puedes dormir, levántate a orar, levántate a orar. Que siempre hay algo en toda oración, por toda súplica, dice ahí, velando en ello con toda perseverancia, es decir, le voy a dar todo lo de mí, lo que en mí esté a hacer, y súplica por todos los santos, es decir, por toda la iglesia de Cristo. Amén. Así que hasta aquí estamos terminando, amados, esta serie de la armadura de Dios. Pero no se ha terminado el ayuno. Viene una serie que es hermosísima y que creo que va a hablar tremendo a nuestros corazones, y son los mensajes de la iglesia del Apocalipsis, y traen mensajes para la iglesia de hoy, para el día de hoy, que podemos aplicar a nuestra vida. Pero no vamos a dejar la armadura, sino que vamos a estar meditando en ella y vamos a pedirle a Dios que desde ahora en adelante que aprendimos de esta armadura, que la vemos de una manera diferente, ahora nosotros podamos ponerla en práctica. Amén. Así que yo quiero invitarte a que allí donde estás vamos a hacer una oración por la paz. Y Jeremy, si me ayudas con música para las personas que están en casa, y vamos a darle gracias a Dios. Pero quiero pedirles algo. Usted va a echar hoy todos sus temores, todas sus cargas. Hace poco compartí algo y hoy pienso que es acorde a lo que estoy hablando. Que hace más o menos unos 12 años estuve muy enferma, al punto que pensé que me iba a morir. Pero también hubo mucho temor. Salir de ahí no era fácil. Y entré en esa situación de ansiedades, de temor a la muerte.
Pero Dios fue bueno y me sacó de ese tiempo. Mas sin embargo, no me había dado cuenta que todavía en mí había ese tipo de temores. Nunca he sido una mujer de estar yendo al médico, no fui constantemente al médico, así que es un área en mi vida que mantenía como atemorizada. Tener cualquier cosa me daba mucho temor, mi pensamiento venía todo. En este tiempo he tenido unas complicaciones de salud con las que he tenido que estar batallando, con las que he tenido que estar luchando. Pero estoy feliz y puedo decirte, estoy en paz, porque he sentido la mano de Dios y siento la seguridad de su perfecta voluntad. Y eso me ha dado mucha tranquilidad, y pienso que hace 12 años hubiera querido tener esta paz que experimento ahora. Claro está, amados, hay momentos donde el enemigo quiere venir, traer de nuevo esos pensamientos de temor. Recuerda, esta es una batalla, él también tiene sus armas del temor, va a intentar. Pero te digo que cuando estás confiado en la palabra de Dios, cuando estás seguro de las buenas noticias de paz en tu vida, y estás seguro de las buenas noticias de paz para la vida de los que están a tu alrededor, entonces tienes los pies calzados con el evangelio de la paz y hay tranquilidad en medio de esa tormenta. Así que quiero invitarte que donde estás, y aquellos que por su trabajo no se pudieron conectar ahora, pero que van a estar viéndolo después, dispone un lugar donde puedas ofrecerle al Señor todos esos temores, todas esas ansiedades sobre lo que está pasando alrededor de tu vida. Amén. Señor y Dios, queremos en esta preciosa hora acercarnos a ti, dándote gracias por este ayuno, porque el ayuno ha significado para nosotros, Señor, ese morir de la carne, esa rendición de la carne, para nosotros poder, Señor, comprender, entender mejor la palabra de Dios, poder tomar de todo este conocimiento que tú tienes un rema para nuestras vidas, un rema para nuestros corazones. Y hoy, oh Dios de gloria, examinando mis pies, quizás algunos de ustedes pueden decir: he encontrado que hay mucho temor, encuentro que hay mucha angustia, encuentro que cualquier situación exterior me hace entrar en completa angustia, me desespera, me hace pensar que estoy solo, que estoy sola. No sé si este es tu caso, pero yo quiero invitarte a que le digas ahí a Jesús con todo tu corazón: estoy cansado de tener temor, estoy cansado de tener ansiedad, estoy cansado de esta situación que todas las veces que algo viene tengo más miedo que confianza. Vas a empezar ahí a confesar, porque el temor es un pecado, y vas a reconocer que ha habido ese pecado en tu vida, que has dejado de confiar en Jesús, que has dejado de creer en sus promesas, y por eso te ha venido temor. No importa tú qué cargo tengas, no importa cuántos años lleves en el evangelio, y no importa si has leído la Biblia más que otros, sino lo que hay en tu corazón. Si hay temor, tenemos que hoy reconocer que hemos dudado de Dios, que es un pecado, porque dice la Biblia que el temor trae su propio castigo. Así que reconozcamos todo temor que hubiera dentro de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, confesamos ese temor y creemos, oh Dios, que si escudriñamos las Escrituras, hallaremos en esas buenas noticias, noticias que llenarán nuestro corazón de paz. Que si tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, encontraremos remas para nuestras vidas que se cumplirán, porque tú no mientes, porque tus promesas son para hoy, porque tus promesas son sí y en ti son amén. No tardan, solamente que llegarán en el tiempo de tu voluntad, Señor. Padre, hoy, Señor, todo espíritu de temor se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de temor se va en el nombre de Jesús. Y tú vas a tomar toda esta palabra. Si no has visto toda la armadura de Dios, vas a buscar los videos y vas a empezar a tomarla. Y vas a tomar y vas a entender
que la armadura de Dios no es más que vestirse de Cristo Jesús. Vístete de salvación, vístete de justicia, vístete de fe, que la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. Vístete con esos pies calzados del apresto del evangelio. Vístete, Señor, oh Dios de gloria, Señor maravilloso, que haya, Señor, oh Dios de los cielos, en esta hora, Padre, que todos estemos vestidos de lo que tenemos que estar. Amado Dios de los cielos, cuán grandioso y cuán hermoso es saber que tenemos a Jesús. Vestidos de toda la armadura, iglesia. Vístanse, porque los tiempos son difíciles. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son difíciles. Pero el Señor ha dicho en su palabra que Él está con nosotros. Él quiere traerte paz. Y en esta hora oro, Señor, oh Dios, por todos aquellos que están conectados, los que estarán viendo el video posteriormente, aquellos que están, Señor, oh Dios, aquí en Santander, aquellos que están fuera de Santander, de otras ciudades, que estás ahí conectado, aquellos que están fuera del país, Señor, personas, Señor, que están conectadas, Señor, desde otras partes, oh Dios de gloria, del mundo, Señor. Padre, hoy oro creyendo en el nombre de Jesús que toda la armadura de Dios está en su sitio. Estamos vestidos del Señor Jesucristo, estamos ceñidos de la verdad y Él es la verdad. Estamos aprestos, listos, dispuestos, con estos pies que nos dan paz, y llevamos paz, Señor. Y por último, Rey de gloria, que velemos, que oremos en todo tiempo. Quita, Señor, oh Dios, la pereza. Joven que estás ahí, la oración no es de los ancianos. La oración renueva, la oración rejuvenece, la oración es el deleite más grande. Y dijo el apóstol Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu de Dios, perseverando, velando. En toda perseverancia, dice la palabra del Señor, por todos los santos. Aleluya, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este día de ayuno, Señor. Iniciamos esta nueva semana. Son 3 semanas de ayuno. Pero iniciamos en el poder de la fuerza de Dios, vestidos de la armadura del Señor. Seguros, Señor, oh Dios de gloria, de nuestra salvación, seguros de nuestra justicia, seguros de lo que creemos, seguros desde lo que Dios ha dicho, seguros de la verdad, seguros, Señor, oh Dios, de estas buenas noticias que traen paz a nuestro corazón. Gracias te damos, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo, qué lindo tiempo. Esta mañana, por algún inconveniente, no pudimos estar a las 6 de la mañana, pero estamos aquí, y lo importante es que hoy estemos conectadísimos con esa presencia, con ese mover. Que este ayuno no sea solamente que tú te abstengas de un alimento, sino que este ayuno signifique que tú estás muriendo a la carne y estás entendiendo más las cosas del Espíritu. Hay una mover especial en la iglesia. Dios está haciendo cosas grandes. Dios está moviendo a las personas que habían entrado en un letargo espiritual en esta pandemia, en esta cuarentena. Dios nos está empoderando para hacer cosas grandes y maravillosas. Envío un saludo muy especial a uno de nuestros miembros de la iglesia que amamos mucho, que se conecta desde Italia. Un saludo, mi caro, te amamos, te llevamos en nuestras oraciones. Y también sé que en Italia hay otra chica que en algún momento vino a la iglesia y ahora se conecta desde allá, y yo las bendigo en el nombre de Jesús. Y creo que no es casualidad, y a nuestros hermanos que se conectan inclusive en Bogotá, hermanitos que se han estado conectando desde otras ciudades, en Quito, Ecuador, tenemos unos pastores que están ahí. Qué bendición que todas las personas estén ahí conectadas, escuchando la palabra de Dios y escuchando todo lo que Dios está haciendo y uniéndonos a todos en un mismo sentir. Amén. Entonces, gloria a Dios, no solo por los que están hoy, sino por todos los que se han estado conectando. Amén. Dios les continúe bendiciendo.